me conocen, yo me llamo Eder Payares. Sí. Bueno, los niños me están diciendo que salen, tienen su clase, entonces bien puedan. Como les decía, mi nombre es Eder Payares, casado con una hermosa mujer llamada Marisa Agustín, con 2 hijos, todos 2 varones. El mayor se llama Joseph, que es el que está conmigo aquí hoy, y el menor se llama Benjamín. Lo que decía el pastor John Luis al inicio es muy cierto. Reunirse a las 8:30 de la mañana es de valientes, y yo quiero felicitar a mi hijo, madruga toda la semana para ir al colegio, y hablé con él y le dije que me acompañara, y esta mañana se despertó como una flecha diciéndome: vámonos, papá. Entonces, gracias, hijo, por acompañarme en esta mañana. Pastor de la Iglesia Interamericana Ríos de Agua Viva, ubicada en el barrio Belén Rincón. Allá estamos hace 12 años pastoreando esta iglesia, y por la gracia y misericordia de Dios, porque yo nunca me lo imaginé, nunca lo pensé, por la gracia y la misericordia de Dios, dirigiendo y administrando el distrito Antioquia Central, del cual la Iglesia Interamericana de Robledo hace parte. Estoy acá porque yo creo que uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es el abandono del Estado en muchas de sus regiones. Hay muchas partes en nuestro país donde la presencia del Estado es escasa, si no nula, y creo que eso también de una u otra manera se ve en la iglesia del Señor. Tenemos una costumbre que se ha creado sobre todo en aquellos que pastorean la iglesia y en aquellos que lideran la iglesia, y esa costumbre es que cuando un directivo o un administrador va y les visita es para a solucionar algún problema, como dicen los paisas, para darle solución a un chicharrón, a alguna situación que se está presentando. Y frecuentemente uno escucha esas frases que surgen de la misma iglesia, que solamente vienen cuando hay problemas o cuando nos van a pedir o a exigir algo. Mi visita en esta mañana no tiene nada que ver con eso, simplemente quise estar aquí hoy porque creo que hace parte de mis funciones, de mis trabajos, visitar las iglesias, visitar los pastores, que me conozcan, que yo les conozca a ustedes, y también quise venir a compartir la santa palabra de Dios con ustedes en esta mañana, mis hermanos. Así que ese es el propósito de la visita, para que no estén como prevenidos. Entonces, una bendición muy grande estar acá. La última vez que estuve acá fue el 20 de diciembre del año 2020, posesionando a los pastores John Luis y la pastora Ana Milena. Ellos comenzaron a trabajar acá el 1 de abril del año 2020, pero por motivos de la pandemia su posesión se pudo solamente realizar el 20 de diciembre del año 2020, y aquí estoy hoy yo. Y si Dios lo permite, en el transcurso del año ustedes van a tener más visitas. Va a venir el ministro distrital suplente, va a venir el tesorero, va a venir parte del equipo que trabaja en el distrito conmigo, porque la idea es hacer presencia, mis hermanos, y que ustedes nos vean como personas que están allí cercanas a ustedes, que no estamos por allá lejos, y que, como les decía al inicio, no venimos a visitar las iglesias únicamente cuando hay problemas. ¿Listo, mis hermanos? Dicho esto, entonces yo quiero que vayamos directamente a la santa palabra de Dios. Quiero que abra conmigo su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 11.
si el Señor así nos lo indica. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 11. Es una historia para los que tenemos muchos años ya de estar caminando con nuestro Señor, muy conocida, muy escuchada, muy leída, muy enseñada, pero que considero tiene todavía muchas cosas que decirnos y muchas cosas que enseñarnos. Dice la historia de la mujer adúltera así: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén, por la santa palabra de Dios. Dios mío, clamo a ti en esta mañana pidiéndote, Señor, que por favor tú nos hables a través de tu santa palabra, tú nos instruyas, tú nos corrijas, tú nos redarguyas, tú utilices esta palabra, Señor, para edificarnos, para poder nosotros seguir creciendo, Señor, en nuestra relación contigo, Dios. Y Padre, oro por si hay una persona acá que todavía no ha iniciado una relación contigo, para que, Dios mío, tu palabra también toque su corazón, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén y amén. Amén. Yo le he puesto por título a esta enseñanza: no peques más, extraída de la última frase que Jesús le dice a esta mujer: no peques más. Y a mí me gustaría que usted le dijera que tiene a su lado y a sus dos lados, dígale: no peques más. Pero dígaselo con confianza. Mírenlo a los ojos y dígale: no peques más. No peques más. No peques más. Ese es el título de la enseñanza que yo quiero compartir con cada uno de ustedes en esta preciosa mañana, mis queridos hermanos. Y quiero empezar leyendo una frase de un pensador cristiano llamado Harry Reeder. Él dice: a tu alrededor se está produciendo una revolución cultural que no busca que la toleres ni que te adaptes, busca que te rindas. Vuelvo y la leo: a tu alrededor se está produciendo una revolución cultural que no busca que la toleres ni que te adaptes, busca que te rindas. Eso es una realidad que está ocurriendo en nuestros tiempos, mis queridos hermanos. Estamos enfrente de una revolución cultural que busca que nosotros, que somos el pueblo de Dios, no solo la toleremos y no solo nos adaptemos. No, busca esta revolución cultural que nosotros nos rindamos a los pies de esta revolución y seamos absorbidos por esta revolución, mis queridos hermanos. Y creo que mucho de ello tiene que ver también con la forma. Esta revolución busca cambiarnos la forma en la que la sociedad y la iglesia ve al pecado.
La revolución cultural en la que nosotros nos encontramos busca que la iglesia cambie la forma de ver el pecado, según la Biblia misma lo presenta, mis queridos hermanos. Génesis capítulo 3 nos dice que nosotros los seres humanos estamos en una condición caída, ¿cierto? Dios nos creó, y cuando Dios nos creó, y cuando Dios creó no solo a nosotros, sino todo lo que creó, dice la santa palabra de Dios en el capítulo 1, capítulo 2 de Génesis, que vio Dios que todo lo que creó era bueno, y bueno en gran manera, ¿cierto? Pero lastimosamente en el capítulo 3 del libro de Génesis se nos muestra cómo nosotros caímos de esa condición, mis queridos hermanos, y quedamos en una condición de pecado. Nacemos todos con una enfermedad llamada pecado, mis queridos hermanos, y esa enfermedad se transmite de familia en familia y de generación en generación. Y es un problema que necesita ser solucionado. Y es un problema que se necesita ser resuelto. Y el único que resuelve ese problema, el único que cura esa enfermedad, es nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Amén, amén. Pero ¿qué ocurre ante nuestros ojos? ¿Qué ocurre ante nuestra vista, ante nuestra mirada? La revolución cultural en la que estamos está cambiándole el concepto a el pecado. Y lastimosamente, la iglesia del Señor, hablando en términos generales, está cayendo en esa trampa. Hoy, en la iglesia se están desarrollando nuevos conceptos, nuevas ideas en relación a lo que tiene que ver con el pecado, mis queridos hermanos. Tenemos que ser también realistas. Lastimosamente, la iglesia del Señor hoy en día está tolerando mucho el pecado y está tolerando muchas prácticas del pecado. Si eso no está ocurriendo aquí en la Iglesia Interamericana de Robledo, permítanme hacer una oración por usted para que el Señor envíe un torbellino y como Elías se lo lleve para el cielo antes de que ustedes corran peligro. Pero eso es un problema que está atravesando la Iglesia universal en todos los rincones y en todas las partes del mundo. Quizás uno puede exceptuar las regiones donde los cristianos son perseguidos abiertamente, donde es prohibido ser cristiano. Quizás allí de pronto esas tensiones con el pecado disminuyen un poco, pero en general es una práctica muy real en nuestros tiempos en la iglesia del Señor, y sobre todo en poblaciones como los jóvenes, los adolescentes y los niños. Nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes hoy en día están teniendo mucho más contacto con el mundo, con la revolución cultural que se está llevando a cabo en este mundo, y están perdiendo de vista las enseñanzas que la santa palabra de Dios nos ofrece. Ahora, ¿por qué yo les estoy compartiendo en esta mañana la historia de la mujer adúltera? Porque yo considero que esa frase de Jesús a la mujer, no peques más, es una frase categórica, mis queridos hermanos. Y creo que no es una frase del Señor Jesús dada únicamente a esta mujer, sino que es una frase que tiene aplicaciones e implicaciones para nosotros hoy como creyentes. No solo podemos decir que Jesús se la transmitió a esta mujer, ella es la oidora principal de esta verdad, pero esta es una verdad que aplica para todas las generaciones de creyentes que han existido a lo largo de la historia y aplica para nosotros hoy. La realidad de no pecar más
es válida y es mucho más válida en este siglo en el que nosotros nos encontramos, mis queridos hermanos. Cuando Jesús nos llama a cada uno de nosotros, nos encuentra en una condición de pecado, ¿cierto que sí? La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios, ¿cierto que sí? Dice Romanos capítulo 5 versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la realidad de todo lo que un día llegamos a los pies de Jesús, de todo lo que un día conocimos a Jesús. Jesús nos recibe en una condición de pecado, nos acepta en esa condición de pecado. Cuando Jesús llega a nuestra vida, no llega porque en nosotros haya algún tipo de mérito, haya algo especial, haya algo diferente, haya algo que lo haga él sentir algo hacia nosotros. No, cuando Jesús llega a nosotros, mis queridos hermanos, llega y nos observa sucios, cochinos, inmundos, pecadores. Y es el Espíritu Santo de Dios, enviado por Él, quien nos redarguye, quien nos corrige, quien nos convence de pecado y quien nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo quien nos quita esa ceguera, eso que no podíamos ver, nos hace ver nuestra real condición, y entonces llegamos delante del Señor y le decimos: perdóname, Señor, perdona mis pecados, me arrepiento de esto que hice, de todas estas cosas que hice, quiero empezar una relación contigo, quiero nacer de nuevo. Y allí comienza el proceso entonces de conversión, mis queridos hermanos. Así nos recibe Jesús y así nos tolera y así nos acepta. Sin embargo, en nuestro caminar con el Señor, Él espera también que a medida que nosotros avanzamos, que a medida que nosotros crezcamos, que a medida que nosotros tengamos más tiempo de estar caminando con Él, nuestro Señor Jesús espera que nosotros no nos quedemos en esa condición en la que Él a nosotros nos halló, nos encontró, cuando nos aceptó y cuando nos recibió y cuando nos otorgó su perdón. Él espera que nosotros avancemos y que crezcamos y que dominemos el pecado que nos asedia, de tal modo que nosotros podamos cada día avanzar en pureza y cada día avanzar en santidad. ¿Usted cree todo eso que yo le estoy diciendo? ¿Cierto que sí? Amén, amén. ¿O no está a favor? Si no está Amén, a favor, levánteme amén. la mano con toda confianza, no hay ningún problema. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que pasa actualmente? Yo observo con mucha preocupación en este distrito varias cosas. De hecho, lo hablé con la pastora Ana Milena, ella es la secretaria del distrito, ella trabaja conmigo, y lo compartí con la junta, y les decía, estoy bastante preocupado porque observo muchas cosas en el distrito y sobre todo, vuelvo y repito, en los jóvenes, que creo que necesita que nosotros allí reforcemos y enseñemos cosas y aclaremos cosas, porque creo que al leer la historia de la mujer adúltera, muchos en la iglesia se han quedado con la siguiente frase. ¿Cuál es esa frase? La frase que dice el Señor Jesús cuando se le acercan estas personas y le dicen: Señor, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, y la ley de Moisés, que Moisés nos dio, dice que debían ser apedreadas al instante. ¿Qué piensas tú? Jesús les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar la primera piedra. ¿Cierto? Y muchos nos hemos quedado allí, en ese análisis y en ese concepto que Jesús inicialmente da a quienes llegan y le preguntan qué deben hacer. Yo me he encontrado con esta realidad en la iglesia donde pastoreo.
y también la he visto a lo largo y ancho de muchas comunidades que me ha tocado ir y visitar. ¿Qué he encontrado? Hay personas que hacen parte de la iglesia, de la comunidad del Señor, que cuando son halladas en algún pecado que están cometiendo y se les llama, ¿cierto? Le salen a uno con esta respuesta. Nuestro Señor Jesús enseñó que no juzguéis para que no seáis juzgados. Imagínense, ustedes parecen unos biblistas y unos teólogos cuando uno los llama para decirles algo. Y se acomodan. Y entonces luego le dicen a uno, cuando uno les dice, no, pero es que tú no estás interpretando correctamente lo que Jesús dijo, no juzguéis para que no se vea. Le dicen a uno, bueno, Jesús en la historia de la mujer adúltera nos enseñó un principio: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Me tratan de pecador, así, usted se dio cuenta, mi hermano, de una, así, implícitamente le dicen a uno, ¿quién eres tú para venir a juzgarme a mí? ¿Cierto? En estos días, no más, esta semana, resulta que fresquito, la última, en estos días, en esta semana se me acercó la líder del Ministerio de Danza y me dijo, pastor, la joven tal me habló porque ella quiere hacer parte del Ministerio de la Danza, que si puede venir a practicar, que si puede venir a entrenar. Ella está con unas condiciones de pecado desde hace unos años, mis queridos hermanos. Entonces yo le dije a la líder de jóvenes, bueno, díganle a la hermana que venga, ¿cierto? Y hablamos los tres y miramos a ver cómo es, qué determinación tomamos. A lo que la líder de joven, la líder de danza le escribe y le dice que tiene que reunirse conmigo, que tienen que reunirse conmigo las dos. La respuesta que le da esta muchacha es, no, mejor dejemos así. Mejor dejemos así. Hay unas que pecan más que yo o igual que yo. Y a esas no se les dice nada. Y a mí sí se me dicen a mí las cosas, ¿cierto? Inmediatamente yo vi el rechazo que hay en algunas personas en la iglesia al momento de ser llamadas para conversar, para escuchar, no necesariamente inicialmente para ser confrontadas con alguna situación de pecado que hay. Le salen a uno con eso, no juzguéis para que no seáis juzgados, o el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces uno escucha frases como, es que tenemos que volver al Evangelio, tenemos que volver a Jesús. Es que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, amó, tuvo misericordia, perdonó, Él no juzgó, Él no condenó, Él amó, Él aceptó, Él sobrellevó. Eso escucho en una cantidad de verbos impresionante, que todos son verdad. Porque Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, todo eso lo hizo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hemos dejado la otra verdad y la hemos olvidado y la hemos acomodado y no la estamos utilizando porque no nos conviene. Y aunque Jesús en esta historia, mis hermanos, les dice a quienes están a punto de apedrear a esta mujer, que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, la historia no termina allí, mis queridos hermanos. La historia no termina allí. Tenemos que tener en cuenta a quién Jesús le acaba de decir esas palabras. Jesús le acaba de decir esas palabras a los escribas y a los fariseos, que no tenían una intención sana. De hecho, el mismo Juan nos lo dice en el versículo 4. Esto decían tentándole para poder buscar una medida de acusamiento contra él. Jesús dice estas palabras en un contexto específico y a unas personas específicas, mis queridos hermanos. No podemos utilizar
esta frase de nuestro Señor Jesucristo y aplicarla a todos los escenarios, a todos los contextos y con todas las personas. Delante de Él están los escribas y los fariseos, personas conocedoras de la ley de Moisés, personas que hacían todo lo posible por hacer que se le diera cumplimiento a la ley, a los mandamientos de Dios, pero personas con las cuales Jesús tuvo la gran mayoría de conflictos y la gran mayoría de problemas mientras estuvo aquí en la tierra llevando a cabo su ministerio, porque los llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados, porque estaban caracterizados por eso. Sin embargo, mis queridos hermanos, como les estoy diciendo, la historia no termina allí. Es verdad que Jesús dice eso, pero Jesús lo dice porque conoce el corazón de quienes están intentando apedrear a las personas, a esta mujer, perdón. Jesús conoce su condición. Y porque Jesús quiere enseñar también que cuando Él llega en esa condición, mis queridos hermanos. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra llevando a cabo su ministerio, no vino como juez, vino como salvador, ¿cierto? Sin embargo, eso no quiere decir que Él no sea juez, Él también es juez. Todos los que tenemos un mediano conocimiento de la Escritura aquí en este salón sabemos que un día Jesús volverá y volverá como juez. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios, ¿cierto? Y de nuestro Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Jesús vendrá y vendrá a juzgar, mis queridos hermanos, todo hecho, todo acontecimiento, toda acción que usted y yo hayamos realizado. Pero en la tierra también Jesús juzgó. Eso es mentira. De que Jesús dijo: no juzguéis para no ser juzgados, y Jesús inmediatamente eliminó el derecho a señalar y a juzgar. Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso es verdad. Pero Jesús también, mis queridos hermanos, condenó el pecado cuando estuvo acá llevando a cabo su ministerio. Y de hecho, en esta historia, que muchas veces es el elemento que no vemos, vemos también a Jesús juzgando. Cuando Él dice estas palabras de que el que esté libre de pecado, que tire la piedra contra ella, se nos cuenta que muchos acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los más jóvenes, yéndose porque lo que Jesús había dicho había tocado sus corazones y les había hecho ver que ellos también estaban en una condición de pecado, ¿cierto? Y Jesús queda solo con la mujer y no ve a nadie, nos dice Juan, y le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella responde: no, Señor, ninguno. Entonces Jesús le responde: ni yo que te condeno. Aquí vemos la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesús con esta mujer. Pero creo que todos los que estamos aquí, de una u otra manera, nos identificamos con la mujer, porque cuando Jesús llegó a nuestras vidas también pronunció esas mismas palabras con nosotros, mi querido hermano. Al Jesús ver nuestra vida cuando llegamos a Él, encontró seguro muchas situaciones de pecado, pero nos dijo: yo no te condeno, yo te recibo así, ¿cierto? Yo te amo así, yo te perdono así. Pero la última frase que Jesús le dice a la mujer es: no peques más. Y creo que la experiencia de cada uno de los que estamos aquí en este lugar
puede también ratificar lo mismo. En la medida que hemos ido avanzando en el Evangelio, nos hemos dado cuenta de que muchas veces categóricamente Jesús nos ha tenido que decir: no peques. No. ¿Cuál es el gran problema que observo en la iglesia de estos días? Que muchos están pecando, no de manera o de formas ocasionales. Hay muchos creyentes pecando y pecando de forma habitual, de forma regular. Y cuando se les confronta o se les llama para rendir cuentas, lo que uno observa es que muchas veces la reacción es una reacción de rechazo, de orgullo, de desobediencia y de rebeldía. No se admite el pecado estando practicando el pecado. Y me hace recordar la historia en la iglesia de Corinto. No sé ustedes cuántos la han leído, ¿cierto? En Corinto, en la iglesia de Corinto se estaba presentando un problema. ¿Cuál era ese problema? Había un creyente que hacía parte de la comunidad viviendo con la madrastra, es decir, con la mujer del papá. Ustedes creo que escuchado la historia, la han leído. Y ocurre que Pablo escribe en un tono exaltado y en un tono bastante fuerte qué es lo que les está pasando a la iglesia de Corinto. Tienen ahí una situación de pecado enfrente de ustedes y ninguno dice nada, ni hace nada, ni habla nada. ¿Qué clase de imagen y qué clase de testimonio es el que ustedes pueden estar dando teniendo una situación como esa que está allí ocurriendo y no haciendo nada, con los brazos cruzados? Entonces Pablo tiene que escribir y decir: a ese sinvergüenza me lo sacan y me lo excluyen de la congregación, que su alma allá afuera sea destruida por Satanás o que se arrepienta, pero en esa condición no puede seguir haciendo parte de la comunidad. Avergüenza la comunidad, avergüenza la imagen de la iglesia del Señor aquí en la tierra. Hoy está ocurriendo o están ocurriendo cosas parecidas al interior de nuestras iglesias. Vuelvo y repito, si aquí en la iglesia interamericana de Rodeo no está ocurriendo, gloria a Dios, aleluya. Pero igual debo enseñarlo, mis queridos hermanos. Porque no es posible que eso ocurra en nuestra comunidad. Mire, yo comparto siempre esta historia en la iglesia porque creo que a partir de allí llegó la reflexión y la construcción de este mensaje. Hace unos años atrás en la iglesia tuvimos una situación con un miembro de la comunidad, líder. El hombre fue descubierto teniendo una relación sentimental con dos mujeres al mismo tiempo. Y llegamos a tales niveles de descubrir que este hombre estaba teniendo relaciones sexuales con las dos al mismo tiempo y ministrando en el liderazgo que se le había asignado en esa condición. Y lo descubrimos.
Y cuando lo descubrimos, pues lo llamamos, como debe ser y como se debe hacer. Y ejercimos una medida disciplinaria. Y recuerdo que le dijimos, usted por 6 meses va a estar en disciplina, en un proceso de restauración. Y recuerdo que ese hombre parecía, cuando le dijimos eso, parecía un mocho de culebra. ¿Usted nunca ha visto un mocho de culebra? ¿Nunca? Bueno, yo le ilustro para que usted entienda. Eso es como usted tiene una culebra aquí y usted con un machete la parte por la mitad. Usted cuando hace eso una culebra, usted ve el pedazo de culebra que ha sido cortado, usted lo ve saltando, rebotado, moviéndose por todos lados. Así estaba ese líder, que por qué yo hacía eso, que con qué autoridad lo hacíamos, que era que habían muchas situaciones de pecado en la iglesia y que por qué se la teníamos dedicada a él únicamente, que ya él había pedido perdón y estaba arrepentido. 6 meses, mi hermano. A los 3 meses estaba diciendo, pastor, ya yo estoy en condiciones de volver al ministerio. No tengo que esperar hasta los 6 meses. No, son 6 meses, hermano, y hay un proceso de acompañamiento. Teníamos consejerías con él, teníamos acompañamiento con él, le asignábamos tareas, era malacaroso, no hacía las tareas, las hacía incompletas. Esos 3 meses fueron terribles. Y notábamos una cosa, no reconocía. Y allí es donde creo yo que está habiendo un problema en la iglesia del Señor, que hay muchos que están en la iglesia del Señor y no reconocen, están dándole un resignificado al pecado. Me hago entender, están cometiendo pecados que la Biblia establece que son pecados, pero ellos están reinterpretando eso y están diciendo, eso no es pecado, según yo. Y como al 4.º mes se descubre que la situación no era solamente con 2 mujeres, sino que había una tercera, mi querido. Vea, yo porque el Señor a uno cuando está en el pastorado lo cambia, pero uno le da en ganas de un hombre así, uno cogerlo y... Lo reunimos y ya yo no tuve necesidad de decirle nada. Ya no tuve que decirle nada. Ya él, ahí se le acabó el orgullo y ahí se le acabó la... Sí. 6 meses más, mi querido hermano. Fueron 6 meses más, mi querido hermano. Fueron 6 meses más. Pero comparto esta historia porque eso es una realidad que está afectando a nuestra iglesia. Si aquí no, pues gloria a Dios. Creo que esta enseñanza entonces se convierte en una enseñanza preventiva. Ayuda a cuando se presenten situaciones como esa, mis queridos hermanos. Estamos, como dije al inicio, en una revolución cultural que está queriendo cambiarnos los conceptos, mis queridos hermanos. Claro que la Biblia determina acerca del pecado. Quiero terminar esta enseñanza leyéndoles algo que también encontré para compartir. Miren lo que está pasando, lo dice un pastor muy reconocido llamado Joselo Mercado. Dice, en los últimos años, en círculos eclesiásticos se escucha la frase deconstrucción de la fe. ¿Qué es la deconstrucción de la fe? Es básicamente el proceso donde una persona cuestiona sus creencias religiosas para encontrar lo que realmente cree. El problema de este proceso, dice el pastor José Mercado, es que el mismo es muy atado al posmodernismo. Es un proceso donde el individuo evalúa sus creencias fuera de la fe histórica y de la fe bíblica y del beneficio de siglos de sabiduría que debemos preservar y conservar. Es
una gran realidad que hoy está atravesando la iglesia del Señor. Personas que se levantan dentro de nuestras comunidades y cuestionan nuestra fe, cuestionan nuestras creencias religiosas, las rechazan, de hecho, abiertamente, las tildan de legalismo, cuestiones anticuadas. A mí me han dicho muchas veces: usted es un arcaico, usted es un anticuado. Así he recibido yo muchas veces ese tipo de comentarios. Ese tipo de personas se están levantando hoy en nuestras comunidades, mis queridos hermanos, y nosotros tenemos que prestarle atención mucho a eso, porque Jesús dijo no solo a la mujer adúltera, sino a todos los creyentes: no peques más. Y le remato esta historia y le confirmo esta historia y esta enseñanza, pidiéndoles que vayan conmigo al Evangelio según San Juan capítulo 5, más atrasito, por favor. Es la historia del paralítico de Betesda. Creo que han leído también o han escuchado acerca del paralítico de Betesda. La historia es el paralítico que siempre se colocaba junto a un estanque, pasaba un ángel. Evangelio según San Juan capítulo 5, pasaba un ángel y movía el agua, y el que llegaba primero era sano. El paralítico no había tenido ese privilegio de poder llegar primero, y ahí estaba. Y en esa condición llega Jesús a su vida, y ¿qué hace Jesús? Lo sana. ¿Qué hace Jesús? Lo perdona. ¿Qué hace Jesús? Lo restaura, lo levanta, ¿cierto? Y en el versículo 12 del capítulo 5, los principales, los fariseos, los escribas le preguntan: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Versículo 12 del capítulo 5. Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora miren lo que dice el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El mismo Jesús, que lo acepta y lo recibe en esa condición, que lo sana, que le extiende su gracia y que le extiende su misericordia, después cuando vuelve y se lo encuentra le dice: mira, no peques más. Mira ya lo que yo hice por ti. Aprovecha esta situación y esta circunstancia para no pecar más. Porque es que, dicho por el mismo Jesús, si lo sigues haciendo, te puede venir alguna cosa peor. ¿Peor que qué? Que la que había tenido. Que lo que tenía. ¿Qué era lo que tenía? Era paralítico. ¿Por cuántos años había estado así? Más de 30 años. Jesús le dice: te puede venir una cosa peor que esa. Ese paralítico podía estar diciendo: caramba, yo no creo que a mí me pase una cosa más peor que esta. Pero Jesús le dice: te puede venir alguna cosa mucho peor. Y eso no solamente aplica para este paralítico, sino que aplica para cada uno de nosotros los que estamos aquí. Amén, amén. Por eso, no peques más. Vuelve y dígale al que tiene a su lado: no peques más. Y si hay aquí alguna persona que no conoce a Jesús, que no tiene una relación personal con Él, que todavía no lo ha recibido como su Señor y como su Salvador, que está en condición de pecado, yo también esta mañana le digo en el nombre de nuestro Señor Jesús: no peques más. Apártate de esa condición para que no te venga alguna cosa peor. Cerremos los ojos ahí donde estamos, mis queridos hermanos, por favor, y démosle gracias a Dios por esta santa palabra. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, yo te doy muchas gracias por el privilegio que me das de compartir tu santa palabra en esta preciosa mañana delante de este pueblo y delante de estas personas. Creo que tu palabra es poderosísima en sí misma y ella puede redarguirnos y puede transformarnos y puede cambiarnos, oh Dios. Hazlo de esas maneras como solo tú lo sabes hacer, Señor. Y si hay alguna visita acá, algún amigo, Señor, clamo también para que esta palabra que hoy ha sido sembrada en sus corazones produzca el fruto, Señor.
No solo ahora en este momento, sino en el transcurso de los próximos días y las próximas semanas, de tal modo que el pastor John Luis, la pastora Ana Milena puedan recibirte, puedan escucharte, puedan acompañarle, oh Dios. Te lo ruego, mi Rey amado en Cristo Jesús. Amén y amén.